Bueno, la siguiente gamificación que voy a comentar está dedicada a primaria, España Express. En un principio, este tipo de gamificación me gusta mucho porque, desde luego, lo que se plantea, los autores con esta web es lo que pretenden es gamificar pues lo que es toda la parte de geografía e historia de ciencias sociales de primaria. Está muy bien, se ve muy claramente los objetivos, cuáles son, se ve muy bien qué presentación, qué tipo de herramientas van a utilizar. Y me gusta mucho también este apartado que pone cómo viajaremos, en el que se explica, claro, qué es lo que van a hacer los chicos, para que ellos mismos se estructuren cómo van a trabajar. También es cierto que aquí sí que se fomenta el trabajo en equipo y para crear pues eso, equipos y aliados. Y también están muy claros las metas y los objetivos que van a conseguir. Por ejemplo, aquí en las rutas, estos son los tipos de rutas, están el enunciado de las rutas son muy motivadoras porque los títulos son muy significativos, lejos de lo que es una actividad propia de un libro. Por ejemplo, esta de los burlados express es este tipo de tarea. Y luego aquí, en otros trabajos, bueno, aquí son, pues es otro tipo de trabajos que tiene la actividad. Uy, perdón, este no es la actividad, perdón, este. Muy bien, pues esto es, pues eso, una forma de tener todos los trabajos realizados, ¿m? Que claro, los chicos tienen que hacer y utilizando pues eso, unas fichas. A ver, es cierto que aquí la tecnología se utiliza más que nada, al parecer, para poder presentar los contenidos y hacerlos muchos más visuales y mucho más motivadores. Pero al fin y al cabo también se ve que las tecnologías se utilizan como una forma de presentar. Pero al fin y al cabo no queda muy claro todavía cómo se va a desarrollar el juego. Es decir, se trata, pues, en un principio, claro, de que los chicos, pues, intenten, pues eso, anotar en un cuaderno, los chicos y chicas anoten en un cuaderno las actividades que tienen que hacer. Y claro, también no queda muy claro cómo se va a desarrollar la retroalimentación, es decir, cómo ve el niño, o el chico o la chica, cómo ha acertado. Entonces, claro, yo desde mi punto de vista, este tipo de actividades que están muy bien, las haría con otro tipo de manejo, con otro tipo de actividad mucho más interactiva, de tal manera que los chicos y las chicas pues puedan ver de forma inmediata cuál es la retroalimentación y sean capaces eso, de ver exactamente cuándo pueden pasar al siguiente nivel. La temática es buena, el contexto está muy bien estudiado gracias a la tecnología, porque las fotos, las imágenes, la herramienta del Google Street hace que los participantes estén más metidos en la propia gamificación.